presentarles a una grandiosísima mujer que me voy a permitir compartir su currículum mientras podemos disfrutar sabiendo que ella está aquí con muchísimo gusto. Cuando la contacté me dijo, claro, Rosy, ella está en Argentina y me dijo, con mucho gusto quiero compartir. Y eso, wow, es increíble de las personas que tengan tanta sabiduría, pero también tanta afinidad para poder estar con este servicio social, porque esto es algo muy bueno para ustedes maestros y obviamente para todos nuestros chicos. Ella es Marta Euregian. Ella en 1984 fue psicopedagoga, bueno, se tituló como psicopedagoga especializada en reeducación. Un año después también tuvo la licenciatura en psicopedagogía especializada en reeducación y su posgrado tiene bastante actividad, una especialización en orientación vocacional y educativa, un curso de neuropsicología del aprendizaje nivel 1, un curso de neuropsicología del aprendizaje del diagnóstico al tratamiento nivel 2, la evaluación neuropsicológica en el adulto mayor, rehabilitación neurocognitiva, nuevos paradigmas en funciones ejecutivas, nuevos modelos, abordajes e intervenciones, TDAH en niños y adolescentes, evaluación neuropsicológica en el déficit de atención en el adulto, tratamientos en los trastornos de aprendizaje, y esto se da en modelos basados en la evidencia, y un curso de posgrado en neurociencias y educación. Su práctica laboral, pues, es concurrencia en el Hospital Algerich, práctica continua en diagnósticos, tratamientos psicopedagógicos en niños, adolescentes y adultos, orientación vocacional y educativa, y tiene un libro increíble, que fue como yo la pude contactar, que es Ejercitación de las funciones ejecutivas. Esto es algo, wow, que les voy a recomendar muchísimo, porque tiene mucha calidad. Yo no he podido tenerlo en mis manos, pero he estado leyendo por ahí algo acerca de lo que ella comparte y es muy, pero muy, muy bueno. Así es de que quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Marta. Martita, muy buenas tardes hasta Argentina. Buenas tardes, Rosy, buenas tardes a todos los que presentaste, los que están ahí del otro lado. Buenas tardes, México. Una emoción para mí también, ¿eh? Hay gente que dice, uy, qué emoción. Para mí también es una emoción muy grande. Muchísimas gracias por toda tu presentación, Rosy. La verdad es que estoy muy contenta y espero que sea a beneficio mutuo, ¿sí? La verdad es que de todo lo que dijiste, hay muchas cosas muy ciertas. Una de ellas es que está bien saber, está bien conocer, está bien aprender, pero también hay que ir a la práctica, ¿no? Y ahí encontrarnos con nuestros, en mi caso, nuestros pacientes, porque yo soy psicopedagoga, ustedes trabajan como son docentes, la profesión de ustedes, o sea, impresionante profesión que ustedes tienen, tan compleja por otra parte, pero cada uno, ustedes con sus alumnos, nosotros con nuestros pacientes, necesitamos formarnos siempre, pero siempre sabiendo que tenemos una línea directa con la práctica, que es ahí donde muchas veces tenemos muchas dudas o muchas inquietudes. Así que me parece muy bien este tipo de espacios que vos generás. Felicitaciones por eso. Y además porque, bueno, muchas gracias por el interés por este tema, que es un tema tan novedoso por un lado, tan complejo por el otro. Bastante complejo, pero una vez que uno lo entiende, ya empieza a entender de qué se trata. Claro que sí. Pues estamos listos, Martita, para que nos puedas compartir, que nos platiques, porque estamos ávidos de conocer. Muy bien. Pero cómo no, vamos a empezar a trabajar con el tema de las funciones ejecutivas. Antes de compartir, les comento esto. Las funciones ejecutivas es un término acuñado por las neurociencias. Las neurociencias son, dentro de todas nuestras formaciones,
de las más novedosas que nos traen el término de funciones ejecutivas, pero en realidad funciones ejecutivas las ponemos en práctica desde siempre. Solo que este paradigma, este nuevo paradigma que nos plantean las neurociencias y especialmente la neurocognición, hace que viéramos a nuestros pacientes, alumnos, desde una perspectiva diferente. Pero funciones ejecutivas las manejamos desde siempre. Entonces, sí hay una pequeña cosa que vamos a hacer en cuanto vean la presentación. Yo me siento obligada a dar al menos una definición. Sepamos que hay muchas definiciones de funciones ejecutivas porque de hecho es un constructo que tiene dentro de esa definición muchos núcleos teóricos, pero como no solo porque disponemos de poco tiempo, sino porque me parece bien ir a la práctica, quise dar una primera definición, que es lo primero que van a ver en la primera filmina que vamos a ver, y luego vamos a tratar de bajar a tierra todo lo que podemos, de hacer comprensible este término tan complejo, este constructo, este edificio de conocimientos que es funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, a ver, comparto, ¿de acuerdo? Avise que voy a compartir. Bien, ¿se ve? Sí, ya se está empezando a ver, muy bien. Bueno, muy bien. Yo esta definición de funciones ejecutivas, yo elegí esta de Adele Diamond, que es una neuropsicóloga canadiense. Martita, perdón, ¿podrías ampliar la pantalla a que se vea completa, por favor? Ajá, a ver, vamos a ver. Abajo, abajito, en donde está compartir es arribita a la derecha, está como una pequeña, como una televisioncita. A ver, regresa. Al lado de donde dice Zoom, un poquito más abajito. Ah, excelente. Sí, ahí está. ¿Ahí? Perfecto. Ahí estamos, muy bien. Ok. Bueno, leo esta definición y ya vamos a ver de qué se trata. Dice, las funciones ejecutivas describen un set de capacidades cognitivas de alto orden que controlan y regulan los comportamientos, emociones y cogniciones necesarios para alcanzar metas, resolver problemas, realizar acciones poco aprendidas o no rutinarias y dar respuestas adaptativas a situaciones novedosas o complejas. Es una muy linda definición. En general, todas las definiciones que ustedes hayan leído o que vayan a leer sobre funciones ejecutivas tiene que ver con esto de me propongo una meta y cómo hago para lograr y cómo hago para llegar a esa meta. Para aproximarnos un poquito más al concepto, tiene que ver con esto de formularnos objetivos, planes y estrategias. Pero atención, porque ¿cómo podemos interpretar esta formulación de objetivos, de planes, de estrategias? Desde las funciones ejecutivas tenemos 3 parámetros. El primero, plantearnos un objetivo. Tiene que existir la posibilidad de plantearse conscientemente un objetivo. Segundo, tener habilidades y técnicas para alcanzar ese objetivo. Y tercero, tener la voluntad para empezar y perseverar en esos objetivos antes de que sean alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener la mejor intención de plantearme un objetivo, puedo hasta tener las habilidades y las técnicas para lograr eso que me propuse, pero si yo no tengo la voluntad para empezar, para perseverar, para controlar, monitorear esa actividad que tengo que hacer en busca de esa meta que me propuse, las funciones ejecutivas no están funcionando del todo bien. Es decir, necesitamos que estos 3 parámetros estén vigentes y con un buen funcionamiento para decir, hay un buen funcionamiento ejecutivo. ¿De acuerdo? Ahora, sencillamente, las funciones ejecutivas la función ejecutiva es lo que permite sostener la actividad mental, su monitoreo y la evaluación. Una vez que logré algo, ¿cómo lo evalúo? Es la habilidad para controlar conscientemente los pensamientos, emociones y acciones para lograr esos objetivos. Es lo que usamos cuando necesitamos romper hábitos, ¿sí? Cuando necesitamos inhibir impulsos o anticiparnos mentalmente a los hechos. Todo eso es lo que hace factible el funcionamiento de las funciones ejecutivas. Ahora, lo cierto es que si uno empieza a desglosar esto de las funciones ejecutivas,
Se dice habitualmente que el sustrato neuroanatómico de las funciones ejecutivas está en el córtex prefrontal, ¿sí? Y que comprende 3 grandes habilidades fundamentales, que después de sus combinaciones surgen otras habilidades o funciones ejecutivas. Una es el control inhibitorio, otra la memoria operativa y otra la flexibilidad cognitiva. Ya van a ver que por más que parezcan y van a aparecer ahora definiciones teóricas, van a ver cómo de a poquito vamos a ir pensando, porque hasta ahora esta gran definición de funciones ejecutivas nos va a conducir al aprendizaje, porque aprender claramente es formularse un objetivo, necesita incorporar ese conocimiento, es proponerse una meta, es ser consciente de las acciones que tengo que hacer en el caso del aprendizaje para lograr metas. Hay mucho aprendizaje en las funciones ejecutivas, pero también en cada una de estas 3 grandes patas o grandes núcleos conceptuales de las funciones ejecutivas. ¿Qué es el control inhibitorio? Bueno, les doy acá la definición, pero básicamente tiene que ver con esto, es la capacidad para resistir una fuerte inclinación para hacer una cosa y en su lugar hacer otra cosa más apropiada, ¿no? O hacer lo necesario. Es lo que nos permite resistir aquello que nos indica nuestro primer impulso. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos permite el control inhibitorio? Mantenernos focalizados en una actividad a pesar de las distracciones. Es lo que nos permite estar en una tarea, completarla, pese a la tentación de no querer hacerlo. Y acá, mismo Adele Diamond, la autora que yo les mencioné, recién ella habla, y muchos otros, pero hablan de disciplina. Ponen el papel de la disciplina como un gran controlador de lo que hacemos en nuestras vidas y ahí a la cabeza de las funciones ejecutivas. Es inhibir un acto impulsivo dando una respuesta más apropiada. Por ejemplo, nosotros acá decimos no meter la pata al hablar, que significa no decir algo que me arrepienta después de haberlo dicho, no quedar mal. No golpear, no tomar de más, no comer de más, o a los niños pequeños, desde muy pequeños, no morder, sino hablar al compañero. Tiene que ver con el autocontrol. De todos modos, siempre que hablamos, perdón, me vuelvo para atrás, pero siempre que hablamos de control inhibitorio, no solo para las funciones ejecutivas, no solo tiene que ver con el control de la conducta, también se dice que el control inhibitorio tiene que ver con el control cognitivo y el control perceptivo. Todos conocemos, y ahora sí, el paradigma de Stroop. Quienes no lo conocen, de todos modos, pero es algo ya muy visto, y que nosotros en la práctica clínica lo llamamos paradigma de Stroop porque se trata, en este caso es un ejemplo, donde dice, veo palabras en colores, pero están escritas en un color diferente. Y hay que hacer una tarea, y la tarea consiste en decir el color de la palabra escrita, no leer la palabra, sino decir el color de la tinta con la que está escrita. Entonces, acá ocurre, se dice paradigma de Stroop, porque ¿qué pasa? Si yo leyera las palabras verde, azul, amarillo, negro, azul, rojo, voy a ser mucho más rápida que si tuviera que decir los colores. En el primer caso, donde dice verde, tengo que decir celeste, luego verde, luego azul, rojo, amarillo, celeste, y así hasta el final. Demoro mucho más. Y esto tiene teorías explicativas donde dice que el control inhibitorio cognitivo y perceptivo tiene que ver con controlar ese impulso por querer decir algo que ya fue automatizado. En nuestro caso es la lectura. Quienes tenemos la lectura automatizada, vamos a querer decir y leer la palabra, ¿sí? Porque compite por emerger aquello que ya tenemos automatizado. Entonces, uno generalmente asocia el paradigma de Stroop a este único ejercicio. No, en toda nuestra vida hemos tenido que atravesar por este paradigma de Stroop aún sin saberlo. Les propongo 2 ejemplos. A mí me parece interesante que veamos ejemplos como para que también podamos lo que decíamos recién, asimilar aquello que sabemos en la teoría, pero en nuestra práctica. Este es un ejercicio, el que está arriba, el que está abajo es otro. ¿Sí? El primer ejercicio que está arriba y que también está en el libro que mencionaba Rossi, pero muchos ejercicios están basados en este paradigma del Stroop. En este caso hay distintos estímulos. Cada estímulo tiene una palabra escrita
a veces en su propio color y a veces en un color diferente. Y abajo, un cálculo. Entonces, lo que hay que hacer es decir rápidamente los cálculos, hacer los cálculos mentales rápido, solo en aquellos casos donde coincide la palabra escrita con la tinta. En este caso, hay que hacer, negro está escrito en negro, así que hay que hacer rápidamente la cuenta. 14, 32 y 3 sería la respuesta a este ejercicio. Ahora, otro ejercicio también que tiene que ver con el control inhibitorio, y en este caso es de input auditivo. Si yo a ustedes les digo, repitan 3, 2, 7, sin mirar, porque ahora lo están viendo, todos dicen 3, 2, 7. Perfecto, pero ahora voy a decir que digan la palabra, o las 3 palabras, o los 3 números, cuando terminan de escuchar la palabra sí. Entonces yo digo 3, 2, 7, sí. Y ahí tienen que decir los 3 números. O si yo digo 8, 4, 9, amapola, sí. Y ahí tienen que decir los 3 números. Y así, 1, 6, 3, amapola, 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 sí. Recién ahí tienen que decir los 3 números. Este es un ejercicio que ayuda a que uno mantenga en la mente una mayor cantidad de tiempo una información para luego decirla. Porque nuestros chicos, los chicos en general, cuando uno dice retén esto en tu mente y después tenés que decirlo, se lo quieren decir rápidamente, como las lecciones, ¿cierto? Bueno, vas a aprender esto y decirlo rápido, quieren sacarlo de encima rápido para dar respuesta rápida por temor a que se les vaya de la cabeza, esto dicen ellos, ¿verdad? Y esto es una forma de trabajar con información que tienen que manipular en su mente, sostenerla, y luego que llamamos memoria operativa, que es... Una pregunta, bueno, más bien un comentario, porque esto me parece muy interesante. Todos estos ejercicios que tú nos estás mostrando son parte de tu libro, ¿verdad? O sea, vienen ejercicios que nos permiten a nosotros como docentes tener esta idea para poder aplicarla con nuestros niños. Yo sé que tu libro está muy encaminado a la cuestión de adultos, pero finalmente las funciones ejecutivas, desde que están pequeños los niños empiezan a desarrollarlas, es parte de este procedimiento pues a nivel neuronal. Entonces, este tipo de ejercicios que tú estás marcando en este momento son divertidos, porque en verdad son divertidos, tienes que ponerte a pensar y no sé, a lo mejor trabajar un poquito la competencia y todo esto, pero esto ayuda a ir logrando desarrollar más estas funciones. ¿Es verdad? Pero claro que sí, porque el ejercicio en sí mismo, perdón que vuelva atrás, este ejercicio que después, este ejercicio sí está en el libro, esto se ve en cualquier lugar, no está estrictamente en mi libro así puesto, porque bueno, es muy trillado ya, ¿no? Y además, esto es parte en realidad, esto que ven ahora es parte de un test que se llama test de Stroop. Y en los tratamientos nosotros no usamos esto porque entonces le quitamos validez al momento de aplicar la prueba para después valorarla. Pero es cierto que vos decís, estos son ejemplos donde uno puede ejercitar esta parte del funcionamiento ejecutivo que tiene que ver con el control inhibitorio. Ahora, no es la única forma. Por eso yo decía que cuando cada vez que disparamos con un ejercicio, alguna actividad de estas, lo que sugiero es que cada uno piense en cada una de las actividades que uno hace con sus alumnos, cuántas veces tiene que retener información para luego elaborarla y luego evocarla. ¿Sí? Entonces, cuanto más ampliemos la capacidad de poder mantener en la mente la información, mayor capacidad le estamos dando a nuestra memoria de trabajo, que es lo que vamos a ver ahora, y cómo sirve para cualquier dominio del conocimiento que estemos manejando. Y es verdad que se desarrolla desde muy temprana edad en las funciones ejecutivas. ¿Sí? Estos son solo ejemplos. ¿De acuerdo? Okay. Claro. Ahora, vamos a la memoria operativa, que todos hemos escuchado hablar de qué es memoria operativa. Es un tipo de memoria, es una memoria a corto plazo. ¿Sí? Solo que en neurociencia se lo llama memoria operativa a esos 30 segundos donde mantenemos la información en nuestra mente, trabajamos con esa información y después o la vamos a guardar o evocamos y decimos, damos la respuesta que tenemos que dar,
o la guardamos en la memoria a largo plazo. ¿Me están hablando? Porque yo como no veo nada, no me doy cuenta si me están hablando. No, esto un poquito por aquí. La memoria operativa lo que nos permite relatar una idea a otro, es lo que nos permite comprender causas y efectos, es lo que nos permite realizar cálculos mentales, recordar una serie de instrucciones y ejecutarlas después, seguir una conversación manteniendo en mente lo que quiero decir. Fíjense también cómo el aprendizaje también en una clase, cómo esto está tan vigente. Y la memoria operativa también es muy crítica para la creatividad. Es decir, un producto creativo se genera no a través de una mera inspiración y creativo, sino que se dice que un producto creativo, un hecho creativo se da con aquello que ya tenemos en nuestra mente, solo que lo descomponemos y lo recomponemos de una manera diferente. Entonces la memoria operativa es crítica para los procesos creativos. Un ejemplo de memoria operativa, pero solo un ejemplo, sepan que hay cantidad enorme de ejemplos donde trabajamos con memoria operativa con los chicos, adolescentes y adultos también. Este sí es un ejemplo que está en mi libro y que es muy útil también. Cada una de estas afirmaciones dicen algo y en general está mal. Dice 3 es mayor que 7. Está mal, lo que hay que hacer es corregirlo. Entonces la consigna que se da es que lo que hay que modificar es el sector del medio, el fragmento del medio. El 3 y el 7 quedan estables y hay que leerlo de izquierda a derecha, manipular esa información y esos números en mi mente, hacer el cálculo y decir 3 es menor que 7 para que esa oración tenga sentido y sea válida. 9 es mayor que 5. Entonces lo que hay que hacer es manejar los ojos en esos extremos, en el 3 y en el 7, manipular esa información y luego borrar. Sepan que memoria operativa está en la comprensión de los textos, está en los cálculos mentales, en la resolución de problemas, en el razonamiento. Memoria operativa y aprendizaje, memoria y aprendizaje en realidad, para nuestro cerebro es lo mismo. Ahora vamos también a ese tema. Pero quiero hablar de la tercera gran pata de las funciones ejecutivas y que es la flexibilidad cognitiva, que es esa capacidad de hacer ensayos mentales, de anticipar un pensamiento, de cambiar también y ser flexible a la hora de cambiar de opiniones, de puntos de vista. Es la capacidad de pensar por fuera de nuestros esquemas habituales. A veces se lo llama pensar en 3D, ¿sí? Y esa flexibilidad es la que nos permite resolver problemas, ¿sí? Que requieren respuestas alternativas porque las demandas externas lo requieren de esa manera. No se trata solo de resolver un problema abstracto y nada más que eso, sino que tiene que ver con un reconocimiento de un feedback con el entorno. Captar varias dimensiones de una misma realidad, como por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, se muestra un edificio. Y dice, ¿qué puede pensar? Es un lindo ejercicio para hacer con los más grandecitos, ¿no? ¿Qué puede pensar distintas personas respecto de un edificio vidriado? Lo que tenemos para observar es un edificio vidriado, pero ¿qué opinión tiene un propietario, un inversionista, la madre de niños pequeños, un personal de seguridad, el personal de limpieza, un constructor, un inquilino? ¿Qué opinión tienen sobre lo mismo? Esto es, de alguna manera, flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, además, no es un proceso de orden superior. Es lo que necesitamos para comprender un texto, ser analíticos, tener un juicio crítico, ¿sí? Y es algo que también nos posibilita muchísimas cosas. Pasar de la suma a la multiplicación requiere flexibilidad cognitiva. Pasar de jugar a ordenar, pasar de pensar en los propios sentimientos a ponerme en el lugar de los sentimientos del otro. Es lo que permite de comer a lavarse los dientes. Esa actividad dual y alternada es lo que lo hace posible la flexibilidad cognitiva. En un orden mayor se dice que las funciones ejecutivas se van a ver implicadas en la resolución de problemas, en el razonamiento y en la planificación. Pero lo cierto es que en todas las edades y en todas las tareas, en todas las situaciones, en todos los eventos, hay funciones ejecutivas. Por ejemplo, niños formando oraciones, niños jugando,
Adolescentes sincronizando sus actividades, adolescentes eligiendo qué actividades, pura función ejecutiva, pues tienen que planear una meta, tienen que ordenarse, tienen que ver cuál de estas opciones tengo para mi vida futura, de un intercambio, un feedback con el entorno que jamás tuvieron. Adultos jóvenes entrevistándose por un puesto laboral, bueno, un escritor formulando su próximo artículo, en fin, hay muchas situaciones, un jubilado, una persona que ya dejó de trabajar y que tiene que sopesar qué hacer en su vida cotidiana, también tiene que usar sus funciones ejecutivas, pero no solamente en las distintas edades, sino que en distintas situaciones. Uno cree que funciones ejecutivas solamente se dan o en nuestros consultorios o en algunas situaciones donde tienen que razonar dentro del aula, ¿no? Funciones ejecutivas hay en muchísimas otras actividades, por ejemplo en el teatro. En un teatro, mantenerse en el rol implica control inhibitorio. Saber el rol de los otros es memoria operativa, porque tengo que tener en mente el rol que van a cumplir los otros. Y la flexibilidad cognitiva está porque tengo que ajustarme a los cambios de roles. Ya ven cómo las funciones ejecutivas están en los recreos, están en los juegos, están en el momento en que tienen que hacer alguna actividad física, en el deporte, en seguir las reglas de un juego, en los descansos, elegir con quién jugar, a qué jugar, si quieren hablar. Ven que en cualquier situación, no solo en el aula, sino en cualquier situación de escolaridad, también hay funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son destrezas cognitivas fundamentales para el éxito escolar y para la salud socioemocional. El trabajo temprano en las funciones ejecutivas vislumbra un camino saludable, evitando posibles manifestaciones patológicas. Se ha demostrado que al trabajar con las funciones ejecutivas como un módulo, como si fuera una materia, hoy vamos a trabajar de 9 a 9 y media funciones ejecutivas, sí mejoran las funciones ejecutivas, pero aparentemente no se generalizan hacia otros órdenes o hacia otras materias. Por eso es recomendable integrar a las funciones ejecutivas en toda la jornada escolar. Es lo que decía recién, en la lectura, en la escritura, en la resolución de problemas, en todo lo que es arte. En el momento de la evaluación es puro función ejecutiva, porque muchas veces pasa que tenemos alumnos que estudian, que incorporan la información, pero una pregunta que no la habían imaginado, o el momento de estar solo frente a la hoja, no lo habían ejercitado, no lo habían tenido en cuenta, no lo habían practicado, y de pronto encontrarse con esa nueva situación, y si tiene cierta rigidez para poder moverse y poder actuar, a lo mejor no tiene esa práctica de, sí, sé todo, pero ¿cómo digo todo esto que sé? También involucra las funciones ejecutivas. Lo que es muy interesante de la perspectiva de las neurociencias, o desde esa perspectiva, es que nosotros, por lo menos cuando anteriormente, hace muchos años, nos venía un chico a la consulta, decían, bueno, le va bien en todo, estudia bien, es inteligente, contesta las preguntas, sabe, le explico y lo sabe, pero en el momento del examen fracasa. ¿Por qué? Porque el funcionamiento ejecutivo tiene que ver con el control que tengo de mis propios recursos cognitivos. Los chicos que suelen tener disfunción ejecutiva son chicos que no, chicos, adolescentes y adultos, me refiero a toda la población, quien tiene una disfunción ejecutiva, resulta ser que lo que está faltando es el control que tiene sobre sus propios recursos cognitivos. Entonces, solito, frente a la prueba, no sabe qué hacer. Si tiene a su mamá o a un docente explicándole qué paso seguir frente a no sé, a cómo estudiar o cómo resolver un problema, lo hace perfectamente. Pero solo no puede mostrar los recursos cognitivos con los que cuenta. Bueno, yo quería mostrarles este ejercicio un poco para variar de lo que es la teoría a la práctica. Este es un ejercicio, no sé si lo conocen, pero es un ejercicio de gimnasia cerebral. Y es muy interesante también para activar aquello que tiene que ver con los procesos de control atencional, que es tan importante para el funcionamiento ejecutivo. La atención en sí misma no es una función ejecutiva, pero si controlamos la atención nos posibilita estar más atentos en el momento de tomar nota, de estar en una clase,
de estar activos frente a un texto que hay que leer y tantas cosas. Bueno, esto es un posible ejercicio donde lo que dice, que lo que pasa es que yo no los veo, entonces al no tener una ida y vuelta me resulta complicado, pero simplemente sepan que existe, que está y que es muy interesante porque pone a funcionar ambos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Acá hay una serie de letras, que son las letras del abecedario y que están escritas en color negro. No está completo, porque no me entraba bien en la pantalla y no quería que se viera bien. Debajo de cada renglón hay otras letras en color verde. Las letras son I de izquierda, D de derecha y J de juntas. Lo que me va a indicar es que mientras leo las letras del abecedario tengo que levantar la mano izquierda, la mano derecha o ambas manos juntas. ¿De acuerdo? Entonces sería A, B, C, D, E y así hasta el final. Esto activa y pone en funcionamiento ambos hemisferios porque la lectura tiene que ver con, bueno, las letras, hemisferio izquierdo, mover las manos y activar a las dos actividades, que es el movimiento y la lectura, implica una forma de funcionamiento integral. Lo que las funciones ejecutivas también refieren, y eso lo van a ver en cualquier literatura sobre funciones ejecutivas, es que se considera el cerebro no como algo modular, es decir, no es que cada actividad está estrictamente vinculada a una zona del cerebro. El cerebro actúa en red. Si bien hay zonas que están más especializadas en lectura o en los diseños, que es más el hemisferio derecho, si bien es cierto eso, también es cierto que el cerebro actúa en red. Un ejercicio muy similar con esta base es levantar las manos de acuerdo al color. Si es el color verde, levantar la mano derecha; si es el color rojo, levantar la mano izquierda e ir leyendo, y si están los dos colores, levantar las dos manos. Es un muy lindo ejercicio para trabajar desde los más chiquititos en adelante, un ratito cada día. Bueno, pero es simplemente un ejercicio. Vamos ahora a esto, ahora vamos a la teoría. Muchas veces, y es muy común confundir lo que es función cognitiva y lo que es función ejecutiva. La función cognitiva, y esto sí está en la literatura bien consignado, que la función cognitiva tiene más que ver con qué y cuánto una persona codifica, aprende, incorpora, sabe. Entonces, ¿qué sabes? Bueno, las tablas de multiplicar. ¿Cuáles o cuántas? Bueno, la del 4 y la del 5, ¿sí? Es todo aquello que yo utilicé para aprender determinada área del conocimiento y determinada cantidad. La función ejecutiva indica cómo estoy aprendiendo. Es decir, indica cómo estoy resolviendo lo que estoy resolviendo, cómo uso estrategias, cómo maneja los impulsos en el momento en que está aprendiendo, cómo mantiene la motivación, cómo domina la información visual y auditiva. No solamente es el proceso de abstracción, sino como en el ejercicio que vimos recién, que también lee, cómo mantiene la horizontalidad en el momento en que está leyendo, cómo registra y mantiene una consigna en la mente, memoria operativa, cómo involucra otros procesos junto con los cognitivos, por ejemplo, los procesos emocionales. Lo interesante de la mirada de las funciones ejecutivas es que también incorpora el área de la emoción. Yo les decía anteriormente, digo esto para que no se me vaya de la cabeza lo que quiero decir. Dos cosas muy importantes. Las funciones ejecutivas refieren al procesamiento de la información y al control de ese procesamiento. ¿De acuerdo? Por lo que vimos recién. ¿Cómo controlo mis propios procesos de aprendizaje? Y además siempre refieren a la confrontación con la resolución de problemas novedosos. Siempre que hablamos de funciones ejecutivas no estamos hablando de actividades automatizadas. ¿De acuerdo? Por eso se dice que las funciones ejecutivas refieren a la eficiencia y no a la capacidad. Esto es muy importante. No tiene que ver con cuánta capacidad tenga un alumno. Puede ser un alumno que tenga una capacidad dentro de lo que nosotros denominamos lo normotípicamente esperado, o puede estar por debajo, no importa, o puede estar por encima de esa franja normal, entre comillas. No importa eso, el tema es qué control tiene sobre aquellos recursos que tiene. Entonces, podemos encontrar chicos que tienen un cociente intelectual bajito,
¿sí? O que cuenta con poquitos recursos, pero los maneja muy bien. Entonces no hay dificultades en funciones ejecutivas. Es eficiente, con lo que tiene, responde. Y chicos que son a veces muy inteligentes, que a veces desconciertan por lo que decía recién. Si sabe, si aprendió, si es brillante, si tiene unas respuestas maravillosas y sin embargo frente a una prueba fracasa. Entonces tiene que ver esto con un mal manejo de sus propias funciones ejecutivas. ¿De acuerdo? Bueno, es importante para trabajar y para fortalecer las funciones ejecutivas, es importante trabajar con la metacognición, posibilitar experiencias de autorregulación. Ahora vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Activar la generación de ideas, promover la iniciativa, facilitar el uso de estrategias, encontrar un propio patrón de comportamiento. Quiere decir esto, ayudar a los chicos a determinar, a ver, ¿dónde es que yo más me equivoco? Y yo más me equivoco más hacia, no sé, me equivoco más cuando tengo que escribir que cuando tengo que leer. O me equivoco más hacia el final de un ejercicio porque me canso rápido. Encontrar un propio patrón de comportamientos también hace un buen funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Es decir, tener un buen funcionamiento ejecutivo no implica ser un 10 o un excelente en todo, sino que implica conocer aún las propias fallas y poder después, de esa manera, compensar esas fallas o esas faltas que uno tiene. Y trabajar con el automonitoreo, porque uno se dice que las funciones ejecutivas, claro, refieren a una conducta consciente, deliberada, entonces tengo que hacer uso de esta metacognición, que es pensar sobre mis propios pensamientos, pero para eso necesito trabajar el automonitoreo, esa capacidad de autoobservación, de observarme a mí mismo, a mí misma, a ver cómo estoy resolviendo yo las distintas situaciones que se me presentan. La metacognición, bueno, ¿de qué manera se trabaja? La mejor manera es, digamos, paradigmáticamente se formulan preguntas. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo yo saber cómo estoy pensando? Bueno, en relación a mis habilidades generales, ¿cómo aprendo? ¿Qué tan bueno, qué tan buena soy aprendiendo? Con respecto a mis competencias específicas, ¿qué tan bueno soy en esto? Esto es muy importante en los que hacen orientación vocacional. Bandura decía el concepto de autoeficacia. ¿Qué tan buena soy yo pintando? Buena, mala. De ahí a que me dedique a eso no sé, pero por lo menos saber en qué soy bueno en esta competencia específica. Con respecto al control de los resultados, ¿lo hice bien? ¿Cómo lo hice? Y si aplico otra forma de hacer las cosas, ¿me va a ir igual de bien? ¿Me va a ir peor? ¿Me va a ir mejor? Y con respecto a las causas de los fallos o de los aciertos, también, ¿por qué me fue bien? No solo por qué me fue mal, sino ¿por qué me fue bien? Bueno, porque usé una estrategia y si la vuelvo a usar en otras ocasiones, bueno. Las funciones ejecutivas deficientes conducen a dificultades de atención en clase, para terminar las tareas, para inhibir comportamientos impulsivos. ¿Qué les pasa a estos chicos? La escuela empieza a resultar menos interesante, se genera un feedback negativo con el entorno, generando mayor malestar en la propia estima. Y cuando empieza a afectar la propia estima, las cosas se hacen más difíciles de revertir. Entonces, en nuestro país se empieza a notar unas dificultades en el funcionamiento ejecutivo porque en nuestro cuarto grado de escolaridad primaria se empiezan a exigir mayor establecimiento de metas, la actividad docente, ¿no? Empieza a exigir la actividad pedagógica, quiero decir. Requiere mayor establecimiento de metas, mayor capacidad de elaboración, mayor capacidad de síntesis, mayor activación del juicio crítico, y estos chicos empiezan a fallar ahí. Cuando empiezan a fallar ahí, no pensemos directamente en la capacidad, pensemos si no hay una falla en el funcionamiento ejecutivo, ¿de acuerdo? Y también es bueno saber que en el momento en que estos chicos con dificultades en el funcionamiento ejecutivo empiezan a fallar, es en el momento de ponerse a hacer la tarea, en el momento de estudiar. Yo también trabajo con adolescentes y con población que va a la universidad o que trabaja, ¿sí? Y lo que cuesta ponerse a hacer una tarea, dan muchas vueltas, dan muchos rodeos, desde los signos más leves hasta la negación absoluta en hacer una tarea.
no les resultan cómodas las pausas que uno les propone. Vieron que muchas veces yo soy de las que propone, como metodología de estudio, estudiar y hacer una pausa. Está comprobado que hacer la pausa no solo descansa el cerebro, sino que también en el momento de la pausa hay elaboración de información, aunque uno ya se esté ocupando de otra cosa. Ellos no quieren interrumpir porque pueden decir, sus argumentos son: yo no voy a volver a empezar una vez que arranqué, ya está, no quiero volver a pasar por arrancar de nuevo, ¿de acuerdo? O esto que decía al principio, muchos tienen la idea de que si descansan, se les va toda la información. Esto es una concepción, por supuesto, prejuiciosa de ellos mismos. Esta falta de conciencia de que aquello que está en la mente no lo puedo manejar. Se dan cuenta que aquello que está en la mente y que incorporaron no son dueños de ese saber todavía. Son muy desatentos, inician una tarea, aparecen obstáculos, se dispersan con facilidad. Esa dispersión puede ser tanto externa porque un ruido los atrajo, como pensamientos intrusivos, empiezan a pensar en otra cosa, o sobre el mismo texto se van por las ramas, decimos acá, quiere decir, siguen pensando sobre temas que no son atingentes a la tarea que están leyendo. Terminar a tiempo algo es una tarea sumamente infructuosa, dejan todo para el último momento, está muy de moda la palabra, por lo menos aquí en Argentina, el procrastinar. Dejo todo para último momento, y es una conducta muy típica del vicejecutivo, porque suelen ser muy malos administradores de su propio tiempo. Rosy, tengo muchísimo más, pero sé que estamos... ¿Sabes, Marta? Yo quería también comentar, que nos platicaras así brevemente. ¿Qué pasa cuando un maestro, uno de nosotros que estamos al frente de un grupo, pues tenemos algún tipo de disfunción ejecutiva? O sea, ¿cómo yo, maestro, me puedo dar cuenta que no es porque sea floja, sino porque lo dejo al último, porque me enojo conmigo de que siempre al último tengo que dejar las cosas? Y hasta qué punto, cómo podemos de alguna manera ir sanando, ir resolviendo este conflicto. ¿Se tiene que tomar una terapia especial? ¿Se puede recomendar algo para que? Porque, digo, muchos maestros, pues obviamente, tal vez nos sentiremos identificados con alguna de estas experiencias. Entonces, que no nos quede como esa sensación de que, híjole, pues estoy mal, pero ¿qué puedo hacer para mejorar un poco, ¿verdad?, esta situación? Pero desde un poco hasta mucho. Okay. Está muy bien lo que vos decís. No siempre, a ver, yo creo que lo más importante es empezar a tomar conciencia de esto. Cuando vos decís, uno se enoja con uno mismo, empezar a tomar conciencia de que, ¿qué me pasa? Que dejo todo para último momento, que tengo que planificar una clase y dejé todo para último momento, que nos pasa a nosotros también en nuestras consultas, ¿eh? O sea, no son solo los docentes, nos pasa a todos cada uno en su quehacer. Primero, ser consciente de que a uno le están pasando algunas de estas cosas que yo fui mencionando recién. Dejo todo para el último momento, me da pereza empezar, y no es que sea una persona especialmente desmotivada porque me gusta lo que hago. Eso tiene que ver con esa falta tal vez de control que uno tiene sobre uno mismo. Por eso, paso número 1, ser consciente de esto que a uno le está pasando. Y si uno no es consciente de esto, no hay forma de poder compensarlo. Sabiendo esto, entonces uno puede tomar las distintas opciones. Puede ir y pedir una consulta para que estas funciones ejecutivas sean así directamente trabajadas, si realmente hay grandes fallas en muchas de estas funciones ejecutivas. Pero si uno sabe que tiene que ver con el control de uno mismo y empezar a tomar, bueno, voy a organizarme de una manera diferente. Entonces yo también me voy a proponer pausas. Mira, Rosy, yo escribí un libro, es muy difícil el libro que yo hice, pero no porque lo haya hecho yo, sino porque tiene muchos, en un libro y una carpeta de láminas de ejercicios. Era mucho trabajo, de muchísima atención, de muchísima concentración. Al mismo tiempo uno tiene familia y al mismo tiempo uno trabaja, ¿no? Si yo no me hubiera puesto, yo les digo hasta a mis propios pacientitos, si yo no me hubiera propuesto
mis horarios para estudiar y para descansar, yo no hubiera escrito un libro. Si yo, con el temporizador, esa es una buena alternativa, es decir, bueno, me voy a poner el temporizador y voy a hacer esta tarea 20 minutos o 30 minutos, eso lo va regulando cada uno. Luego 5 minutos de descanso, pero en cuanto otra vez suena el temporizador, nuevamente vuelvo a la tarea. Entonces, el temporizador muchas veces actúa en un principio como un yo auxiliar. Viene a auxiliarme y me avisa, pone que estudiar o vas, planificar la actividad de mañana. Ahora descansa, ahora volvés. Es un muy buen mediatizador entre la tarea y yo. Y además, lo que también hace es aliviar un poco eso que vos decías, esa sensación de culpa, ¿no? De qué mal que estoy, que siempre, porque esto, tratar de evitar los juicios, los autojuicios que uno se hace uno mismo, tenerse más paciencia, decir, bueno, ya lo voy a lograr, no pasa nada, no me define, ¿no? El procrastinar, el dejar todo para después no me define como persona, pero sí saber que sí se puede trabajar y que nunca es tarde para trabajar sobre estas cuestiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Una preguntita más. ¿Cómo podríamos, ahorita que estamos en este tiempo tan especial de dar clases en línea, de lo que los chicos están del otro lado de la pantalla, que tal vez no conoces a tus alumnos porque pues es un nuevo ciclo? Nos agarró la pandemia cuando estábamos terminando, se puede decir, el último trimestre de clases, tú ya sabías de tus alumnos. Sin embargo, este ciclo escolar, entramos muchas veces con niños, con chicos que jamás habíamos estado en relación directa con ellos. ¿Cómo podría este tema en especial ayudarnos? ¿Qué opciones nos puedes dar? ¿Qué sugerencias nos podrías dar? Claro, ustedes están pasando, es verdad, ustedes están conociendo por primera vez a muchos de sus alumnos ahora, es verdad eso. Nosotros no, nos agarró en marzo y continuamos hasta diciembre, ¿no? A ver, hay muchas cosas para hacer. Tenemos que saber que la pantalla no es la mejor manera de... que no sabemos cuáles, la verdad es esta, todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos de los aprendizajes a través de esta experiencia. Esta experiencia la tuvimos que vivir todos, ustedes dando clases, nosotros atendiendo pacientes. No sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el efecto de todo esto que estamos aplicando a futuro. Yo creo que, y en los términos de las funciones ejecutivas, también lo más importante pasa por, así como aprender tiene que ver con proponer juicios críticos, proponer la posibilidad de que haya análisis en las lecturas, en los distintos aprendizajes, también en uno mismo valen estos parámetros. Y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas yo como docente perdí desde lo presencial hasta ahora? ¿Qué cosas perdí? De empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué perdí? La gestualidad. La gestualidad ayuda, digo yo, ¿no? O sea, en cada uno verá en qué se ve deficitario en su rol respecto de la tarea presencial. La gestualidad ayuda a comunicarse mejor, a mantener un grupo bajo control, a conocernos de otra manera, porque que la pantalla no nos permite. A lo mejor uno en un presencial está conociendo a un alumnito, mientras va hablando lo va a mirar y va viendo su proceder y cómo se organiza y cómo se sienta y cómo habla con sus compañeros. Hay muchas cosas que vamos a perder y que se están perdiendo, sobre todo en la interacción entre docentes y alumnos y entre los alumnos mismos. Hay cosas que sí se van a perder y que se están perdiendo, pero también es cierto que es una muy buena ocasión para solicitarles a los mismos chicos que más que nunca tenemos que todos, de un lado o del otro de la pantalla, tener nuestras funciones ejecutivas trabajando de la mejor manera, siendo conscientes de que los aprendizajes no son los mismos. A lo mejor cuando, no sé, por ejemplo, a través de una tarea que se les da a los alumnos, averigüen a través de Google tal o cual cosa. Bueno, por ahí una buena tarea es charlar entre todos cómo se hace una buena búsqueda a través de la pantalla.
¿Cómo les parece que es una buena manera de buscar algo? Si la tarea es buscar sobre cristales, y uno pone cristales, aparece cualquier cosa en el buscador, ¿no? Desde cristales, desde Wikipedia, diciéndonos la definición de cristales, hasta cristales mágicos, cristales de... Entonces, ¿cómo buscar? ¿Cómo ayudar a buscar? ¿Y cómo hacer que sea provechoso este intercambio con la computadora, que es nuestra mayor herramienta que tenemos ahora? Es complejo, sí. Bastante complejo. Quisieras que abriéramos la pantalla para hacer una ronda de preguntas. Quisieras enseñarnos primero tu libro. Me parece que está en la presentación. ¿Cómo ves? Dejo de compartir acá porque tengo bastantes cosas, pero vamos a dejo de compartir, ¿verdad? Ok, ahí. Sí, ya estamos aquí. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos unas preguntas. Platícanos de tu libro. El libro es se los presento. No sé si está llegando a México, porque les digo la verdad, hay un Paidós en México, pero no sé qué tanta posibilidad de intercambio hay, pero se los voy mostrando. En realidad este es un libro para trabajar en los tratamientos neurocognitivos, donde está toda la parte teórica para el profesional y además las fichas donde se indica a cada profesional cómo debe trabajar con cada uno de los ejercicios y luego la carpeta de láminas de ejercicios con los distintos ejercicios para trabajar funciones ejecutivas. Bueno, son como 150 ejercicios. Y que lo interesante es que hay ejercicios de atención, de memoria operativa, de planificación, flexibilidad cognitiva, que son funciones ejecutivas, y lo bueno es saber que nunca una actividad implica a una sola función ejecutiva, sino a varias. Entonces de ahí venía la complejidad que yo decía, porque bueno, cada uno de los ejercicios, cada una de las actividades pedagógicas también implicar a más de una función ejecutiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, este es el libro. Muchas felicidades por tu libro. Yo estoy encantada. Tal vez, como dices, está más encaminado a los psicólogos, a los terapeutas, pero honestamente yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. Lo están usando en muchos colegios, ¿sabés qué, Rosy? Lo están usando en los equipos, aquí llamamos gabinetes, donde están los psicólogos, psicopedagogos o psicólogos educacionales que trabajan a lo mejor en pequeños grupos, lo están usando. Aquí este libro fue puesto a prueba en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, donde lo han puesto en práctica con adolescentes, con adultos, porque es más un tipo de actividades para una población de 11 años en adelante, este tipo de ejercicios. Pero fue puesto a prueba hasta con adultos mayores también. Entonces, no solamente en el ámbito, me están demostrando a mí, pero digamos, yo lo hice con la intención de que lo trabajen los terapeutas, pero lo están usando también en colegios, docentes o en talleres de memoria para adultos. Se está teniendo bastante uso en otros ámbitos también. Pero bueno. Que ya están los ejercicios ahí como que casi preparaditos para comérselos. Son muy lindos. Si no llega a México, yo lo voy a pedir que me lo traigan de tu país, porque yo lo quiero en mi biblioteca. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas, Martita, si te parece. Claro. Mira, aquí una que es, el ser humano tiene 3 tipos de memorias. ¿Consideras que la sensorial aplicaría a este tema? ¿La memoria sensorial con respecto a las funciones ejecutivas? Sí. Bueno, la memoria sensorial es un tipo de memoria que nosotros tenemos que considerar que es la primera con la que contamos, esa memoria con la que contamos. Las funciones ejecutivas tienen que, por supuesto, que todo se basa en aquello que tiene que ver con lo sensorial. Hay procesos sensoriales, procesos mentales que tienen que ver con lo sensorial, luego están los procesos atencionales. Por encima de esto, digamos, va habiendo mayor elaboración, luego recién hablamos de funciones ejecutivas. Recuerden que las funciones ejecutivas tienen que ver con el control que tenemos de nuestras memorias, de aquello que viene a nuestra mente. Cuando nosotros hablamos de memoria en funciones ejecutivas, no estamos hablando de los distintos tipos de memoria, hablamos de la memoria operativa, que es estrictamente una memoria de corto plazo.
Y es una memoria de, como dice un neuro... Se llama memoria de trabajo también, ¿verdad? Sí, memoria de trabajo, working memory. Ellos, hay un neuropsicólogo español que se llama Tirapu Ustarroz y que hace un muy buen planteo respecto de esta memoria y dice, la memoria de trabajo o memoria operativa en realidad no debe ser llamada memoria, dice, porque la memoria estrictamente refiere al almacenamiento de la información. Sin embargo, cuando hablamos de memoria operativa, estamos pensando en trabajar durante unos 30 segundos cierta información y después mandarla a través del buffer episódico y demás cuestiones técnicas a la memoria a largo plazo. Entonces dice, ¿hay que llamarlo memoria o un sistema funcional, operativo? Dice él. Y ahora no le vamos a cambiar el nombre, pero sepan que cuando hablamos de funciones ejecutivas nos estamos refiriendo más que nada a la memoria y a la memoria a corto plazo y en especial esta memoria que tiene que ver con retener la información, manipularla y luego almacenarla y pasarla a la memoria a largo plazo. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre función cognitiva y función ejecutiva? Ya me parece que la habías comentado, no sé si quieras hacer algo súper rapidito para poder entender con mayor claridad. Función cognitiva nos señala aquello que una persona sabe, la cantidad y qué es lo que sabe. Decíamos, como ejemplo, ¿qué sé? Bueno, aquí las capitales de las provincias o las capitales de los países del mundo. ¿Cuántos? Y para saber eso es necesario contar con funciones cognitivas. La memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, la atención, la estrategia para aprender esas distintas formas de esos distintos conceptos. La función ejecutiva indica cómo estoy llevando adelante ese aprendizaje. Perfecto. Sí. Viene otra pregunta. ¿De qué manera se puede transversalizar las funciones ejecutivas con el currículum? Con el currículum docente, digamos, todas las distintas tareas. Claro. ¿De qué manera? Siempre que tengamos en cuenta todo lo que hablamos recién, haciendo partícipe al alumno, haciendo que el alumno tenga un aprendizaje cada vez más activo, más que una escucha pasiva. Ahí estamos trabajando función ejecutiva. Haciendo también que tenga y desarrolle un juicio crítico, que sepa responder de manera flexible a las distintas propuestas que tiene esta currícula. Formularse preguntas respecto de aquello que está aprendiendo. Y una cosa muy interesante también, que a mí me parece que hay que desarrollar mucho, y es aprender, yo decía recién, ¿no? Memoria y aprendizaje para el cerebro es lo mismo. Lo que aprender es incorporar información y memoria es cómo evocarlo. Entonces, ayudar o señalar el camino para poder evocar toda la información que incorporé es una muy buena tarea de funcionamiento ejecutivo. Escribirlo, decirlo, explicarlo con las propias palabras, formularse preguntas. Nosotros en nuestra práctica clínica tenemos muchas de esas actividades que requieren, dado lo que sea, una figura geométrica, dame las instrucciones para poder hacer esto. Yo lo tengo que hacer sin mirar la figura. ¿Qué instrucciones verbales me darías? Y ahí tiene que poner en práctica una cantidad de recursos cognitivos, pero que tiene que manejar en el momento. La función ejecutiva está más referida no a todo lo que tiene que aprender, sino a cómo lo tiene que aprender. Exactamente. De hecho, creo que esto nos podría clarificar mucho el tipo de educación tradicional, en donde los chicos nada más estaban sentados, escuchando, tomando la clase, y entonces ahora con esta nueva forma de educar, a través de muchas, entre ellas la neuroeducación, en donde se involucran, en donde trabajan en equipo, en donde se hace cambio de escenario. Entonces, esto me parece que es como un punto muy clave. Claro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia puedo usar para trabajar la metacognición en niños de 5º año de primaria? 5º año de primaria es una muy buena edad para trabajar estrategias metacognitivas. Yo les mostraba recién en un slide
que hay preguntas disparadoras, ¿sí? Para poder trabajar la metacognición. Y siempre formularse preguntas o dirigir las preguntas hacia ir sobre mis propios pasos. ¿Qué fue lo que hice para llegar a esto? ¿Cómo lo hice? Hay un libro muy lindo de Lynn Meltzer que habla de todo lo que es neurociencias y educación. Y hay varios autores ahí adentro. Uno de ellos es Marta Denkla, también una neuroeducadora. Y ella propone actividades muy interesantes que tienen que ver con armarse como si fuera la propia tarea de automonitoreo. Lo que yo decía recién en un principio, empezar a conocerse uno mismo en el aprendizaje. ¿Qué tan buena soy haciendo esto? O yo sé que para hacer resúmenes me cuesta mucho. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer? Me voy a proponer una plantilla de trabajo donde voy a poner el inicio, el desarrollo, supongamos que quiero plantearlo de esta manera. Hay muchas formas de hacer el planteo de una plantilla de trabajo en el caso de que tenga que estudiar algo. Pero todo lo referido al automonitoreo tiene que ver con dirigir al alumno a formularse estas preguntas acerca de conocimientos generales, específicos, las competencias específicas, qué tan bueno soy estudiando, qué tan bien rendí, qué tan mal rendí, y conocer las causas de por qué me fue bien y por qué me fue mal. Pero es una linda edad para poder aprender y trabajar y empezar a trabajar con la metacognición. Perfecto. Una más. Mi pregunta es, ¿de qué forma y cuáles serían las mejores estrategias para saber qué funciones ejecutivas necesitan más ayuda y cómo ponerlas en marcha en mi hijo de 25 años con síndrome de Down? Muchas veces pasa que, aún como yo decía en el inicio, aún con capacidades, con ciertas limitaciones o con específicas capacidades y no otras, también puede contar con un muy buen desempeño ejecutivo. Lo que pasa es que hay que ver cómo las funciones ejecutivas son varias. Y del interjuego de estas funciones aparece un perfil que nosotros llamamos ejecutivo. A lo mejor tu hijo, no sé el nombre, pero a lo mejor su hijo tiene una muy buena destreza para planificar, planifica muy bien, pero tiene dificultades en su memoria de trabajo. Entonces, o tiene buena memoria de trabajo, pero le cuesta planificar, o tiene escaso flexibilidad cognitiva, pero tiene buenos procesos atencionales de control atencional. Entonces, hay muchas maneras de ayudar a estos chicos, depende de cómo y hasta dónde haya evolucionado en cada una de sus funciones ejecutivas. Por eso es que no hay una receta determinada, ¿sí? Pero cuando llegada a esa edad, está bueno también hacer una consulta con alguien que le haga un buen testeo. Y a ver, ¿cuáles son esas funciones ejecutivas más desarrolladas y las que no están tan desarrolladas? Y ahí se puede trabajar perfectamente con ellos. Porque ella dice que empieza a aprender a leer y escribir, pero quiere que poco a poco vaya descubriendo y confíe en esos recursos cognitivos con los que el chico cuenta. Exactamente, exactamente, pero está muy bien. Lo que pasa es que voy a lo mismo: para leer, para escribir hay que contar con recursos atencionales, tengo que contar con la capacidad de mantener información en la mente para escribir aquello que estoy pensando. Entonces, claro que hay formas, hay muchas formas, aunque recién ahora esté aprendiendo a leer y escribir, igual hay muchas formas de poder trabajar las funciones ejecutivas, pero reitero, es que depende de qué desarrollo tenga él de sus propias funciones ejecutivas. Una pregunta, ¿tú tienes consulta a través de la red? ¿Tú podrías en un momento dado ofrecer este tipo de servicios, Marta? Es que yo trabajo, desde que nos agarró la pandemia, yo ahora estoy en mi estudio, en mi consultorio, pero estoy trabajando a través porque aquí no nos permiten hacer el presencial, así que estoy trabajando a través de la pantalla, sí. Perfecto, pues para tener ese dato es muy interesante. Muy bien, aquí hay una más. ¿Hay algún material en la red que sea gratuito, que sea tuyo? Algo donde los maestros puedan ir a conocer un poquito más, algo que tengas por allí. Mira, no, este material no pudo ser hecho a través no fue digital.
Es un formato papel. Lamentablemente nos quedamos en el formato papel, si bien salió el año pasado, o sea que es bastante novedoso, pero el próximo va a ser digital, sí o sí. Nadie se imaginaba que iba a pasar este año. Estaremos al pendiente. Bueno, el nombre de el título de, bueno, ¿se nos puede compartir el título y el autor del libro? Bueno, si nos los quieres enseñar, por favor. Sí, te los muestro acá antes de ir a buscar el essay. Se llama Ejercitación de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Y ahí está mi nombre y mi apellido. Cualquier cosa me preguntan o a través de Rosy o a través de las redes. Es mi nombre y mi apellido @gmail.com y mi mail o Instagram, Facebook, lo que necesites. Una pregunta, ¿qué pasa cuando la mente deja de adquirir aprendizaje? Nunca pasa eso. Se sabe que hasta los adultos mayores aprenden, porque las neurociencias nos trajeron el conocimiento de que a través de las imágenes sabemos que hay plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es esa capacidad que tienen nuestras neuronas de poder cambiar, y esas posibilidades de cambiar se logran a través del aprendizaje, a través de la estimulación del aprendizaje. Se sabe que hasta en adultos, con mayor lentitud, pero aprenden. Entonces, no existe la capacidad de cero aprendizaje, salvo que haya una injuria cerebral, es decir, una afectación en el cerebro que justifique, que haya un deterioro cognitivo por alguna enfermedad neurodegenerativa, por supuesto, ¿no? Pero en condiciones normales siempre hay aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. Muy bien. ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas para el nivel preescolar? ¿Para trabajar funciones ejecutivas? Incluso dice algún libro que también se coincide, algún libro o material que nos pueda recomendar, por favor, para aplicar las funciones ejecutivas en niños de preescolar. ¿Sabes qué? En el mercado no tengo presente ahora, porque como yo trabajo, en general estoy trabajando con chicos de 10, 11 años en adelante, no trabajo tanto con niños tan pequeños, pero hay mucho en internet sobre funciones ejecutivas en niños. Yo voy a buscar lo que me parece más adecuado y te lo paso a vos, Rosy. Y lo compartimos. Y lo compartís luego con la gente, como no, con mucho gusto. Excelente. En preescolar se inician los ejercicios para desarrollar las funciones ejecutivas. ¿Serían a base de las sensopercepciones? No solamente. Empezar a tener el trabajar con el propio cuerpo, con la orientación del espacio, la orientación del tiempo, con clasificar material, con hacer seriaciones, es decir, ordenar elementos por algún criterio, por mayor que, menor que, empezar a trabajar con esas etiquetas lingüísticas. Este es mayor que, pero es menor que el otro. Siempre, incluso como yo les decía, aunque estén haciendo una obrita de teatro, también están trabajando las funciones ejecutivas ahí, en esa ocasión. La actividad física, recordar de memoria los pasos de una coreografía requiere memoria de trabajo, y está comprobado que en una propuesta educativa que también contemple la actividad física y la actividad creativa artística, incluso el hecho de hacer mandalas o dibujar o pintar, contribuye también a un mejor aprendizaje, sin lugar a dudas. Muy bien. Y bueno, dice aquí que nos recomiendan leer a Pilar Martín Lobo, y ella misma, Carmen, dice que si hay alguna relación entre las funciones ejecutivas y la modificabilidad estructural cognitiva. ¿Qué es modificabilidad estructural? Por ahí viene desde alguna teoría. A ver, ahorita que nos conteste entonces. Vamos a una pregunta más. ¿Qué estrategias metacognitivas puedo trabajar con niños de 3 años? Bueno, a ver, los de 3 años son muy pequeñitos para la metacognición. Sepamos que para trabajar la metacognición decíamos que necesitábamos autoobservación. La autoobservación requiere de un pensamiento y una mirada hacia adentro. Pero esa mirada hacia adentro muchas veces está vehiculizada por el propio lenguaje.
Entonces, el lenguaje que dice, bueno, primero, a ver qué hice primero, qué hice después, esa organización del tiempo, todavía son muy pequeñitos para pensar que se puede trabajar con lo metacognitivo, porque todavía su cerebro no está en el desarrollo óptimo para empezar a trabajar la metacognición. Sí, las funciones ejecutivas en el sentido de decir, bueno, por ejemplo, sabemos que a los 4 años, 5 años ya pueden empezar a pensar en hacer 4 pasos de algo que van a hacer, mantenerlos en mente, primero hago esto, luego aquello y mantenerlo en la mente. Esto es una evolución, ¿verdad? Entonces, me parece que a los 3 años es mejor poder trabajar con todo lo que tenga que ver con lo sensoriomotor, con todo aquello que le da sostén al aprendizaje, incluso para lo que va a ser luego el aprendizaje de las matemáticas, y luego trabajar con lo metacognitivo. ¿Sí? No hay apuro para trabajar con lo metacognitivo. No es tiempo todavía. Muy bien. Y luego, bueno, ya el manejo en 3 y 5 años, ya nos explicó que no. Dice, pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué le puedo cambiar o agregar? ¿Son ideas para generar la metacognición con alumnos de preescolar? Las preguntas es, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué le puedo cambiar o agregar? ¿Esas sí son preguntas? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué le puedo cambiar? Por supuesto. Por supuesto, ¿cómo lo estoy haciendo? Exacto. Y socializar entre ellos. Empezar, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo vos pensás que yo lo estoy haciendo? ¿Cómo yo pienso que vos lo estás haciendo? El intercambio también. Sí, muy bien, Sandy. Muy bien. ¿Qué actividades se pueden fomentar en preescolar para que los niños desarrollen sus funciones ejecutivas? Bueno, ya lo comentaste varias veces, ¿verdad? ¿No hay nada que quieras agregar? Ahí no, con eso. No, sí, es lo que yo decía. En todas como actividades, sepan que todas las que ustedes hacen, miren, estas cosas o estas pequeñas charlas, si yo pudiera contribuir a hacer que ustedes piensen que cualquier actividad que ustedes hagan, cuáles son las funciones ejecutivas que más se están privilegiando. Si está, no sé, mirando un cuadro y de pronto, no sé, si es una actividad pertinente en la que estoy diciendo, están viendo un cuadro y ustedes les proponen como actividad que traten de copiarlo o de hacer un dibujo que les suscite ese cuadro, es pura función ejecutiva porque están pensando sobre procesos, aunque sea precarios, pero de abstracción, y empezar a representar en una hoja aquello que pasa por mi mente. Y estoy empezando a tener cierto control por aquello que pasa por mi mente. Cualquiera de las actividades que ustedes hagan están llenas de funciones ejecutivas. Basta que tengan mayor conciencia de que en tal o cual actividad, leer un cuento, escuchar un cuento, hace que un chico tenga que tener en mente, escuchar, estar atento a lo que viene después, a lo que dijo antes, a pensar alternativas acerca de cómo va a terminar un cuento. Esto de pensar, planificar, anticipar un pensamiento requiere funciones ejecutivas. Perfecto. Y sí dice Carmen que sí, es una teoría o es una corriente de Reuben Feinstein. No sé si la conozcas. No la conozco. A ver, ¿cómo dice? ¿Sí la alcanzas a ver? No. Está más arriba, ¿no? Pues, sube a donde está la primera consulta que hizo, de que sí estaba, a ver. ¿Cómo se llama? Noemí, Arelina. Carmen Elizabeth Arciniegas. De hecho, me parece que ella fue algo medio alcanza a ver que había hecho su tesis acerca de funciones ejecutivas. Mira, aquí está. Mi tesis de posgrado fue sobre funciones ejecutivas y su relación con el rendimiento académico. Y entonces ahora ella pregunta, vamos a ver aquí, ¿de qué manera se puede transversalizar? Ah, no, esa no es, a ver. Vamos a ver. Aquí está. ¿Hay alguna relación entre las funciones ejecutivas y la modificabilidad estructural cognitiva? Tomé nota, Carmen, pero no lo conozco. No conozco esta denominación, pero si vos me decís qué es esta modificabilidad estructural cognitiva, con mucho gusto te contesto. Ok. ¿Será la capacidad para
modificar estructuras cognitivas tal como lo dice el constructivismo, desde el punto de vista piagetiano. ¿A esto te referís? No sé desde qué lugar de la teoría viene esta, cuando hablas de la estructura cognitiva. Bueno. Toda estructura cognitiva tiene, tiene las perspectivas teóricas sobre el constructivismo, por ejemplo, el cognitivismo, el constructivismo. Sepan que no es que el funcionamiento ejecutivo visto diferencia del constructivismo. Había en algún momento mucho dilema entre cognitivismo, constructivismo y ahora esto de las funciones ejecutivas. De lo que se trata con las funciones ejecutivas es del control que tengo sobre los propios procesos cognitivos. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene que ver con los cambios de estructura, digo, estoy pensando por pensar, los cambios de estructuras cognitivas, tal como las etapas de las que hablaba Piaget. Bueno, hay diferencias entre aquellas etapas propuestas por el constructivismo y la idea de construcción del conocimiento desde las funciones ejecutivas. Desde el punto de vista teórico sí hay diferencias. Bueno, incluso dice que con sus estudiantes de 8º grado siempre deben colorear un mandala. Esos mandalas son increíbles, a mí también me encantan. Me encantan. Bueno, pues Martita, muchísimas gracias. Me parece que fue una conferencia muy enriquecedora. Tenemos muchos maestros que necesitan saber más de esto y esto es un muy buen paso. Como tú dices, lo han estado haciendo sin saber que lo hacían y ahora que ya saben, pues entonces se va a provocar más este tipo de experiencias. Quiero agradecerte profundamente pues que hayas participado con tanto entusiasmo, con tanta claridad. Muchísimas gracias. Y pues agradecerlo de parte de todos los que estamos aquí, de todos los que van a ver esta transmisión en la Semana Internacional de la Neuroeducación. Y pues básicamente quiero que cierres con unas palabras, no sé qué quisieras decir. No, bueno, agradecer profundamente, agradecer a todos los que el interés que pusieron y las preguntas que hicieron con mucho entusiasmo. Espero en el tiempo que tuvimos haber podido ser útil al rol que cumplen todos los días con sus alumnos. Espero haya servido. Es un tema apasionante, por lo menos que a mí me apasiona mucho. Es una perspectiva nueva dentro de nuestros conocimientos científicos. Se podría decir que es lo más nuevo que tenemos. Y por supuesto, siempre está sujeto a revisiones permanentes. Claro. Como siempre, todo conocimiento de las neurociencias aplicado a la educación, no siempre hay una correspondencia uno a uno, ¿no? Entonces se descubrió tal cosa y hay que aplicarlo, como el tema de, por ejemplo, cuando se hablaba de inteligencias múltiples, y entonces se quería poner en el aula de las... No todo es así, cada cosa requiere de un análisis muy exhaustivo, pero es un pensar permanentemente acerca de estas cuestiones, temas que nos apasionan y que en definitiva tiene que redundar en mejores aprendizajes de los alumnos y bueno, en revertir también muchas dificultades, que es la tarea que me toca a mí en muchos de los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje, ¿no? Pero muy bien. A Rosy, muy agradecida de verdad a todos ustedes y a vos, Rosy, muchísimas gracias por este momento que fue muy placentero para mí también. Perfecto, hay muchos comentarios de gratitud, estamos ya sobre el tiempo, entonces ya te mandaremos después todos para que tú los puedas disfrutar, ¿verdad? Es muy valiosa el tiempo que nos dedicaste, el tiempo que estuviste aquí compartiendo. Te mandamos un abrazo gigante, Martita, hasta Argentina, y que la pases muy bien esta noche y todos los días de tu vida. Esperamos la información de tus datos para las personas que quieren alguna consulta contigo, saber un poco de tu libro, de la información que nos ibas a mandar. Estamos al pendiente, ¿ok? Pero cómo no, y seguimos en contacto. Rosy, claro. Gracias a todos. Un cariño muy ustedes también. Buen fin de semana para todos. Igualmente, nos vemos. Bye bye. Bye bye. Adiós.